¿Qué tal, amigos? Les habla Neri Pinato. Según la última encuesta de Latino Barómetro, una reconocida consultora que trabaja en toda América Latina y por tanto no tiene interés con ningún tipo de gobierno ni partido en particular, realizada en todos los países de América del Sur, en lo que respecta al Uruguay, que es lo que nos importa a nosotros, bueno, eh, el ítem dedicado a investigar la forma en cómo los mismos uruguayos definen su calidad de vida, nos encontramos con datos sorprendentes. Sorprendentes porque la mayoría de las encuestadoras, claramente militando seguramente por razones económicas a favor de la causa del gobierno, no muestran esos números que prácticamente todo el mundo lo sabe. Para esta consultora, insisto, Latino Barómetro, un 17% de los uruguayos encuestados sostuvieron que no comen lo suficiente para vivir, es decir, que pasan hambre. 17%. En un país que, como bien lo sostuvo no hace mucho tiempo atrás la vicepresidenta de la República, la señora Lucía Topolansky, resulta que tenemos capacidad de producir alimentos para más de 80 millones de seres humanos. Es decir, que tenemos una capacidad increíble de producción de alimentos. Bueno, tampoco sorprenderá a nadie. El Uruguay es un país que es un tapete verde por donde uno anda. Hay pastos, hay aguadas, hay vacas, hay ovejas, hay chanchos. Claro que tenemos capacidad inmensa de producción de alimentos, pero algo está fallando. Ese mismo país capaz de producir alimentos para 80 millones de personas no es capaz de alimentar a sus propios hijos, que son poco más de 3 millones de personas. 17% de uruguayos, ante la requisitoria de la investigación de Latino Barómetro, respondió que no come lo suficiente para vivir. Y no hay nada más sincero que eso, que un uruguayo responda sobre su propia vida. Creo que nadie en su sano juicio, más allá de la condición de anónima de la encuesta, le gusta reconocer que pasa hambre. Pero los datos no se terminan acá, aunque ya con esto sería suficiente para escandalizar a la sociedad uruguaya. Resulta que un 34% sostiene que no llega a fin de mes con lo que gana, es decir, que no le da para vivir, y un 41% se autodefine pobre. Se autodefine pobre. Vamos de vuelta entonces con las cifras. 17% de uruguayos, según Latino Barómetro, sostiene que no come lo suficiente para vivir, es decir, pasa hambre, 17%. 34% que no gana lo suficiente para vivir y 41% se autodefine pobre. Y estas son las cifras verdaderas, no las mentirosas que el gobierno permanentemente difunde con la anuencia de los grandes medios de comunicación, obviamente una anuencia regada por millonarias cifras de publicidad estatal, de que la pobreza no supera un 8%, que el desempleo anda por arriba del 7-8%, y todo el mundo sabe que es mentira. Yo lo he conceptualizado a esas mentiras, llamándolas sistema institucionalizado de mentiras. Sistema porque está muy bien sistematizado, no es algo hecho por artesanos, no, es algo hecho por profesionales. Institucionalizado porque las mentiras son organizadas desde lo más profundo de las instituciones gubernamentales y algunas privadas por razones económicas, y de mentiras porque básicamente lo que se transmite al pueblo uruguayo son mentiras, que lejos están de ser piadosas. Porque estas no son las mentiras, por ejemplo, de un médico con un paciente que está en una etapa terminal y que lo alienta a seguir luchando, aunque sabe claramente que ese paciente se va a morir. Nada tiene de piadosa la mentira de la inflación. Nadie cree en este país que la inflación es de un 7% anual. Usted que me está escuchando en cualquier rincón de Bella Unión, de Tomás Gómez Soro, mi querida Gómez Soro,
o de cualquier uno de los pueblos, tantos pueblos que hay en la vuelta, pueblos de caminos largos, pero que no precisan de caminos largos para llegar a mi memoria. Usted sabe muy bien que el costo de los productos fundamentales que hacen en la canasta básica que usted consume todos los días, suben mucho más que un 7, un 8% por año. Es imposible decir que la yerba, la harina, la leche, la carne, las frutas, las verduras, todo lo que usted consume en el día a día para vivir sube menos de un 1% mensual. ¿Quién va a creer esa mentira? Y el gobierno repite permanentemente para que la gente la asuma como si fuera una verdad, ante el total silencio de la oposición, porque hay que decirlo, porque hay que decirlo. La oposición no sale a decir que esto es mentira, con lo cual termina siendo cómplice de las mentiras del gobierno. Y es por eso que la inmensa mayoría de los uruguayos no creen en el gobierno, pero tampoco creen en la oposición. Y esto es así, todos sabemos que es así. Y es triste el destino de un pueblo, de un país, cuando ya no tiene referentes políticos en quien creer, ni de un lado, ni del otro lado. Por un lado porque han mentido sistemáticamente y han traicionado de la peor manera los principios de toda la vida, como lo fue claramente la gestión del Frente Amplio, de aquel Frente Amplio que decía que había que hacer una reforma agraria para que la tierra fuera de los que la trabajan, a este Frente Amplio que extranjerizó la tierra como ningún otro partido en el gobierno. De aquel Frente Amplio que decía la banca tiene que ser nacional y estatal para que los uruguayos puedan usar esos recursos con fines productivos, a este Frente Amplio que hasta obligó a todo el pueblo uruguayo a bancarizarse en beneficio de los grandes intereses banqueros del mundo. De aquel Frente Amplio que decía que la industria debía ser nuestra y las más de las veces cooperativas, a este que ha logrado que prácticamente no haya ninguna industria en manos uruguayas. Hay una enorme diferencia. Pero, ¿qué ha hecho la oposición para oponerse a todo esto? ¿Cuándo la oposición denuncia también estas mentiras? Creo que estas mentiras lejos están de ser piadosas, insisto, porque luego el gobierno toma esas mentiras como oficiales y las usa, por ejemplo, para darles aumento de salario, que no es un aumento, es una pérdida de salario. Porque si el aumento a los trabajadores, a los jubilados, ronda el 8, 9, 10% anual, es una verdadera pérdida. ¿Por qué? Porque el costo de vida yo creo que supera ampliamente el 20% anual. Por lo tanto, cualquier cifra que sea menor a esa cifra es una pérdida de salario y no un aumento. Pero también se nos miente sobre la pobreza. Yo estuve en el día de ayer visitando a mi querido buen amigo Carlito Soria. Fui a su casa en Pueblo Cuarén y vi que siguen existiendo algo que es un golpe a la conciencia de los uruguayos, que es el barrio de Las Láminas, con sus casitas de lata y de cartón. Como en un país que supo ingresar más de 150.000 millones de dólares en una década. Es tanto dinero, yo sé que usted que me está escuchando le cuesta concebir porque esto es radio, es un 150 con 9 ceros a la derecha. Es tanto dinero, les digo, que si se hubiese repartido equitativamente entre cada familia del país le hubiese tocado más de 170.000 dólares a cada familia. ¿Cómo puede seguir existiendo un barrio como Las Láminas? ¿Qué me hablan? ¿Qué me quieren decir? ¿Cómo me pueden mentir cuando se dice que hay un buen reparto de la riqueza? Cuando los ricos son cada vez más ricos y los pobres no solamente siguen siendo tan pobres como siempre, sino que encima ignorantes, con lo cual han perdido la única herramienta que históricamente el bajismo especialmente le dio a los más pobres para salir de la pobreza, que era la educación. 49% de nuestros niños viven en pobreza. 41% de los uruguayos se definen pobres. 56% de nuestros niños tienen alguna necesidad básica insatisfecha. Así estamos construyendo la sociedad del futuro. Y se nos miente también
justamente sobre el reparto de la riqueza. Se nos decía, no hace mucho tiempo atrás, vamos a gobernar para que los ricos sean menos ricos, así los pobres son menos pobres. Y se ha hecho todo lo contrario. Nunca jamás los ricos fueron más ricos en la misma medida que los pobres han sido eternizados en esa pobreza. Por tanto, mi reflexión es que este país precisa por sobre todas las cosas un sinceramiento. Y veo con preocupación, no espero del gobierno, por supuesto, ese sinceramiento, pero no me preocupa, porque el Frente se encamina a una dramática derrota electoral y eso es prácticamente irreversible. Me preocupa, sí, de aquellos que pueden y se quieren presentar como la alternativa, que no hay una denuncia clara de estos hechos. A mí no hace mucho me llamó un muy importante líder de la oposición, cuando yo estaba criticando en Radio Oriental de Montevideo, cómo se permiten que estas cifras mentirosas el pueblo las asuma como si fueran verdaderas sin denunciar esa condición de mentiras. Y ese importante líder de la oposición, para ser más preciso, del Partido Nacional, me dijo que yo estaba equivocado, que no podía denunciar esas cifras porque eran del Estado. Y yo le digo, pero el hecho de que sean del Estado no quiere decir que sean mentiras. Justamente el hecho de que sean del Estado, especialmente este Estado frente amplista, las hace casi que obligatoriamente mentirosas. Las hace casi que obligatoriamente mentirosas. Es inconcebible que un líder de la oposición defienda los números oficiales como si fueran sinceros. Si queremos enfrentar a la mentira, la única forma que tenemos de enfrentarla es con la verdad. Si queremos enfrentar al odio, la única manera que tenemos de enfrentarlo es con amor. Si queremos enfrentar a la intolerancia, la única manera que tenemos de enfrentarla es siendo tolerantes. No se puede enfrentar una realidad, no se puede enfrentar un concepto si no es con la antítesis de ese concepto. Si queremos construir un país de justicia social para todos, tenemos que enfrentar y denunciar estas mentiras que hacen del Uruguay un país cada vez más injusto. Soy Neri Pinato y ha sido un verdadero gusto estar con ustedes en la querida radio Bella Unión.